Hola a todos, aquí Tori22080, continuamos Sherlock Holmes, Crimes and Punishment. Y en el capítulo anterior conseguimos encontrar un sospechoso, se llama John Hopley Nelligan, que fue el que intentó de entrar en la casa, bueno, en el almacén, en el cobertizo de Peter Carey, del asesinado, y pudimos atraparlo. Hemos estado investigando de él, hemos descubierto cosas, que fue de familia rica, de un banquero, y que el padre desapareció en un viaje a Noruega. Lo que vamos a hacer ahora va a ser investigar el tema de lanzamiento de arpones con cerdos. O sea, lo nunca he visto en un juego. Vamos a ver qué nos depara la investigación de hoy. Jugador. Carnicería de Whitechapel. Espera, tengo que coger un arpón. Tengo que coger. Tengo que irme a Woodmansley. No me gusta cuando tengo que hacer un viaje. Otro viaje, porque se tira el tiempo pensando, ¿sabes? Me tarda un poco el tema por la grabación, si no me iría mucho más rápido. Por eso me tarda la carga. Bueno, lo que vamos a hacer va a ser conseguir un arpón de donde está el cadáver. No sé si seguirá el cadáver todavía. En el capítulo anterior todavía estaba, o por lo menos creo que todavía estaba, porque no estaba en la morgue el cadáver. Vale, vamos allá. Vamos a correr un poquito. Poco hemos hablado con la señora. Creo que tendremos que volver a hablar con ella más adelante. Se han llevado. The Sea Unicorn. She was the ship that Peter Carey commanded. Vale, me deja ver. That should do it. Now I am ready for the experiment. Vale, es hora de irnos. ¿Ves? Vamos a salir un ratito de viaje. Ahora tengo un arpón. ¿Veis con el arpón aquí el tío? Mira que mira. Es que la cámara me hace un efecto raro. No, qué rápido. Por aquí poco podré mirar. No me deja moverme. Ah, ahora sí. Hablemos. Well, here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise. Yet. Bueno, por lo menos no es lo mismo que disparar con un revólver a jarrones, ¿no? Vale, mantener el aliento. Holmes, you should try to aim better and throw as hard as you can.
Casi. Es que me cuesta, ¿sabes? Ahora. Por atravesado, ¿eh? This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in 1,000 that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course. Claro, paga tú, ¿sabes? Para cerdos. Pues la verdad que para acertar a la primera y clavarlo en la pared, tela, ¿sabes? Vamos a mirar. Clavado en la pared con fuerza requerida. Claro, ¿qué podría ser? ¿Una proeza de fuerza? Porque para atravesar el pecho de un hombre con un arpón y clavarlo en la pared se requiere muchísima más fuerza que la media. Seguramente también sería necesario un cierto grado de destreza. Dos hombres colaborando podrían conseguir el mismo resultado, claro. Dos personas podrían clavarlo. O podría ser un lanzamiento afortunado. Existe la remota posibilidad de que un hombre sin destreza ni práctica pudiera clavar en la pared a Peter Care con arpón. No. Yo creo que tiene que saber hacerlo. Vamos a ver. Podemos cambiar la decisión. Tampoco no pasa nada. Hemos hecho la prueba del cerdo. No sé si puedo coger el arpón. No. No me deja. Vamos a Scotland Yard. Porque vamos a hablar del padre con el chaval. Está el cadáver, seguramente. ¿Vamos a hablar con el chaval o vemos el cadáver? Vamos a ver si está el cadáver. No está. Locked. Todo habla con el chico. Dawson y Nelligan. I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes, Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired.
I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht, just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. Interesting. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. Examinar los diarios de a bordo. Diarios de a bordo. No sé si tengo yo en la casa a un archivo con las historias de los pasajes. These are the suspect's belongings. These abbreviations mean something, but what? Se requiere un objeto. Pues vamos a casa. Vámonos a casa. Necesito un objeto para mirar lo otro. Tengo una idea, pero... Tengo que buscar los registros de los barcos, para ver si puedo confirmar que estuvieran en el mismo barco, quizás Peter Carey con el otro. Cartas, periódicos, enciclopedias. Mesa de laboratorio. Watson. Mapa. Vamos un momento al dormitorio aquí. Tocador. Es que no me acuerdo yo. Creo que algo me dejo. Algo me tengo que dejar por ahí. Vamos a hablar con
Vamos a ver con el compi. Good gracious, you caught someone. At least now you have a suspect. My analysis table. It is useful for my work. No, no me sirve de nada. De las cartas, si tengo algo por aquí. This is where I keep my post. Investigaciones, investigaciones. Periódicos. My archive. I can always consult with it. My archive. I can always consult with it. Vamos a ver. John Negan no es un ladrón, por eso el diario de bordo de noche quizás arroje algo de luz sobre... vale, ¿y dónde está el diario de bordo? Esto no me interesa. Creo que quizás investigando Peter. Brave Toby, the best nose in the British Empire. Quizás investigando la casa de Peter. Vamos a investigarlo. No, vamos a investigar el Woodmasley. Tengo que hablar más con la mujer. Estos momentos son buenos para una pausa, para tomarse algo de beber. Estás sin charlando con vosotros. Notas. Sal. Vamos a ver si la mujer nos puede decir algo. Que adentro no creo que nos vaya a dejar pasar. Casa nada. Como me mola el gallo, tío. Cuando canta. ¿Qué pasa? ¿Sabes el sonido? Mira, es verdad, Peter fumaba porque tenía una tabacalera. Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be, but he hadn't smoked in a very long time. Pues tenía tabaco. Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. Eso no lo he visto. Thank you, madam. Caja de latón, eso no lo he visto yo. No es Who nada could más. do such a thing? My poor husband. Una caja de latón.
Caja de latón. ¿Aquí hay algo? Me ha parecido ver... si lo pongo... No, bueno, mira esta otra. Examinar, examinar. Vamos a entrar otra vez. Caja de latón no había visto yo. Yo creo que es lo que faltaba. (1883). That's the one I need. Toma ya. This is the crew list of the Sea Unicorn. Vale. Peter Carey, capitán. Aquí está. La tripulación de junio. Peter Carey, Charlie Hanson, Henry, James Lancaster, Patrick Kynes, Pablo Coventrao, Ned Land, Joseph Walker, John York, Richard Lane, Simon Wex, Isaac Page, Will Wright, Benjamin Tisler, Matthew Granger, Rod Talbot, Sir Roger Fowler, Henry Shepard. Log notes for June. Nothing unusual. Ballena, costa sureste. Miércoles, viento, ballenas, latitud, viento suave, viste otro barco ballenero. Sábado, hace un año había muchas ballenas. Log notes for June. Nothing unusual. This is the crew list of the Sea Unicorn. Log notes for July. Nothing special. Viste dos ballenas al oeste, viento fuerte. York ha enfermado, viste una cola de ballena. Log notes for August. These pages have been torn away. ¿Y por qué? Canadian Pacific Railway, CPR, a torn piece from a bond certificate. I have seen this abbreviation somewhere very recently. There are 3 ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The first 2 of these will require speaking with a dead man. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in this whale hunt campaign. Los marineros que participaron en esa batalla de ballenas. Encontrar la tripulación del Sea Unicorn. ¿Y dónde los encuentro, sabes? Necesito encontrar a la tripulación. Ya que estoy aquí, voy a hablar con la mujer. A lo mejor con estos nuevos datos me dice algo. Who could do such a thing? No. Who could do such a thing? Lo tengo difícil. Voy a investigar periódicos en casa si es que tengo. Vikings podría ayudar a localizar la tripulación. Vale, Vikings son los chicos de Baker Street. O sea, vámonos para casa. No sé si os acordáis que en los libros de Sherlock Holmes tenía un grupo de gente, de niños, que les pagaba dinero para buscar la información. Cuando necesitaba encontrar a alguien, lo encontraba.
Chicos de Baker Street. Oh, cómo fumas, tío. Ahora tengo que ir a casa, pillar a los chicos de Baker Street. Me busque la tripulación. Something new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they're still working at the harbour. I think that if you pretend you're from Scotland Yard... I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialist. And who might they be? The secret police division of Baker Street. Ah, you mean young Wiggins and his gang? Yes. Believe me, you'll receive more useful assistance from these little urchins than from a dozen yard detectives. Those children are everywhere. They see and hear everything, and they are cunning. All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that? There is always a watch beneath our window. I have only to call him. Genial. Vale, entonces bajo mi ventana. Llamar a Wiggins. Wiggins. Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big Oliver from our gang. He can, because his father is the coachman of a famous lawyer. Fascinating. Here is the list of sailors. Sailors? Easy. Just got to look where the rum and the red lights are. O sea, donde hay bebida y donde hay chicas. Paralillos rojos. Sorry to trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. Thank you. I'll be there shortly. Encontrar la tripulación. Vale, Lanzar. ¿Qué me sale por aquí? Vale, vamos de camino a Lanzar. Vamos a ir para allá porque todavía Wiggins nos tiene que dar información, nos tiene que dar datos. Vale, vamos a repasar lo que hemos hecho en el capítulo de hoy, antes de plegar, porque ya llevamos media hora. El capítulo de hoy hemos cogido y hemos hecho pruebas de lanzamiento de arpón con cerdos, cerdos muertos. Cogimos un arpón de la casa de Peter y deducimos de que o tuviste mucha suerte, o sea, el asesino tuvo mucha suerte y acertarlo, o es un tío experimentado, o que le ayudó a otra persona, entre dos. Vale.
Después estuvimos investigando acerca del padre de... bueno, no estuvimos bien del padre del chico, de John, pero sí que fuimos a la caseta también de Peter el Negro a buscar los registros, porque el padre de John, Nelligan, ha sido en un... Entonces, vamos a intentar de buscar una relación entre los dos, y para eso necesitamos encontrar la tripulación que estuvo a saber si es verdad. Utilizamos a Biggins, que puede investigar contra los chicos para que encontraran una lista de personas. ¿Qué nos depara en el próximo capítulo? Eso no lo sé. Lo que sí que sabemos es que Lanzar nos ha pedido que vayamos allí porque sobre el caso. Vamos a ver. Y el tema de la comisaría. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Un placer estar con todos vosotros. Capítulo 22 de los 80. Nos vemos muy pronto.